Este será la primera frase que atrape al espectador y lo haga quedarse, algo dramático, poderoso y misterioso. Aquí va una propuesta. En los pasillos dorados del Palacio Topkapi, donde los hombres tomaban las decisiones visibles, existía un poder secreto que podía cambiar imperios. Y ese poder lo tenían ellas, las mujeres más temidas y admiradas del Imperio Otomano. Este tipo de gancho genera intriga, misterio y emoción, haciendo que el espectador quiera descubrir cada historia. Bienvenidos a un viaje al corazón del Imperio Otomano, un lugar donde los lujos, las intrigas y los secretos se entrelazaban entre las paredes del Palacio Topkapi. Durante siglos, los sultanes eran los líderes visibles, pero tras los muros del harén, un grupo de mujeres extraordinarias ejercía un poder que podía decidir destinos, cambiar políticas y hasta marcar la historia de un imperio entero. En esta serie, exploraremos las vidas, los amores y las intrigas de mujeres que, pese a las restricciones de su tiempo, se convirtieron en figuras centrales de la historia otomana. Conoceremos a Hürrem Sultan, la astuta favorita del sultán Suleimán, a Qasim Sultan, la estratega que manejó un imperio desde las sombras, y a muchas otras que con inteligencia, valentía y determinación, demostraron que el verdadero poder no siempre es visible a los ojos del mundo. Prepárate para adentrarte en pasillos secretos, palacios lujosos y conflictos que marcaron la historia. Descubriremos no solo la política y la guerra, sino también la humanidad detrás de estas figuras, sus pasiones, sus miedos y sus estrategias. Cada capítulo revelará cómo estas mujeres influyeron en la historia del imperio más grande de su época, dejando una huella imborrable en la memoria del mundo. En las calles buliciosas de Rohat, en Ucrania, nació una niña que cambiaría el destino de uno de los imperios más poderosos del mundo. Hürrem, de nombre original Roxelana, creció rodeada de tradiciones, historias de familia y la dureza de la vida cotidiana, sin imaginar que su destino la llevaría a los salones más opulentos del Palacio Topkapi, en Estambul. Su viaje comenzó cuando fue capturada y llevada como esclava al harén del sultán Suleimán el Magnífico, un lugar donde la belleza, la astucia y la inteligencia podían significar la diferencia entre la insignificancia y el poder absoluto. El harén no era solo un lugar de mujeres y secretos, era un laberinto de política, ambiciones y estrategias. Desde el primer día, Hürrem mostró un carácter poco común, observaba, escuchaba y comprendía los movimientos de poder que la rodeaban. Su sonrisa era un arma, su ingenio un escudo, y su capacidad para ganarse la confianza del sultán, un instrumento de influencia. A diferencia de otras mujeres que aspiraban a permanecer invisibles, Hürrem buscó transformar su destino y con ello cambiar la historia del imperio. Poco a poco, Suleimán quedó fascinado por su inteligencia y carisma. No era solo su belleza la que lo atraía, sino su habilidad para conversar, aconsejar y proponer estrategias en asuntos del Estado. Contra las normas de la época, Suleimán rompió la tradición de tener concubinas sin lazos legales y convirtió a Hürrem en su esposa legal, un acto que escandalizó a la corte y alteró el equilibrio de poder del imperio. El ascenso de Hürrem Sultan no fue inmediato ni fácil. Cada decisión debía calcularse con precisión, cada mirada, cada gesto podía convertirse en un arma de sus enemigos. Sin embargo, su habilidad para navegar la intriga, su inteligencia para las alianzas y su talento para influir en el sultán la convirtieron en una fuerza política imparable. Su historia sería la primera de muchas que demostrarían que en un imperio dominado por hombres, las mujeres podían ejercer un poder tan decisivo como el de cualquier sultán. Así comenzó la leyenda de Hürrem Sultan, la mujer que no solo conquistó el corazón del sultán más poderoso, sino que también dejó una huella indeleble en la historia del Imperio Otomano. Su vida sería un ejemplo de cómo la astucia, la valentía y la ambición podían transformar la historia de un imperio entero. Mihrimah Sultan nació en la opulencia del Palacio Topkapi, hija de Suleimán el Magnífico y Hürrem Sultan.
Desde su primer aliento, estaba destinada a una vida diferente a la de cualquier otra niña de su época, rodeada de lujo, cultura y sobre todo política. Su madre, Hürrem, comprendió que la educación y la astucia serían las armas más poderosas de su hija, enseñándole no solo a leer y escribir, sino también a entender los intrincados movimientos del poder en el harén y fuera de él. A medida que Mihrimah crecía, se convirtió en una joven de gran belleza y elegancia, pero también de inteligencia y firmeza sorprendentes. Los pasillos del palacio eran su aula y su escenario. Cada conversación escuchada, cada gesto observado le enseñaba cómo navegar en un mundo dominado por hombres. Aprendió de su madre que la influencia no siempre es visible. Una mirada, una palabra o un consejo oportuno podían decidir destinos, cambiar alianzas e incluso modificar decisiones políticas del sultán. Su matrimonio con Rustem Pasha, un hombre ambicioso y capaz, fue una alianza cuidadosamente planeada por Hürrem. Mihrimah no solo se convirtió en esposa de un gran visir, sino en una figura que ejercía influencia política y diplomática de manera silenciosa pero decisiva. Desde la sombra, ella asesoraba y mediaba, siempre con un delicado equilibrio entre obedecer y dirigir. A través de su vida, Mihrimah intervino en tratados, construyó mezquitas, palacios y escuelas, dejando su sello tanto en la arquitectura como en la historia política del Imperio Otomano. Su inteligencia no solo se manifestó en la política, también ejerció un poder social, apoyando obras de caridad y velando por la educación de jóvenes mujeres en el imperio. Cada decisión que tomaba estaba cargada de estrategia, cada gesto cuidadosamente calculado para preservar la influencia de su familia y asegurar el legado de su madre. Mihrimah Sultan demostró que el poder heredado no se limita al linaje, se construye, se observa, se maneja y sobre todo se ejerce con astucia y paciencia. Su historia revela cómo las mujeres del Imperio Otomano, aunque aparentemente confinadas, podían moldear los destinos de reyes, visires y el imperio entero, dejando un legado que perduraría por generaciones. Nurbanu Sultan, nacida Cecilia Venier Bafo, en una familia noble veneciana, fue llevada al Imperio Otomano en su juventud. Su destino cambió para siempre cuando ingresó al harén imperial, un mundo donde la astucia y la inteligencia podían superar la nobleza de sangre. Allí aprendió rápidamente las reglas de un sistema que valoraba no solo la belleza, sino la habilidad de influir en los poderosos, de leer entre líneas y de anticipar cada movimiento de sus rivales. A diferencia de muchas concubinas, Nurbanu no buscaba únicamente la protección o el favor del sultán, aspiraba a entender la política y dominarla. Su encuentro con Selim II, hijo de Suleimán y Hürrem, fue decisivo. Su ingenio y personalidad lo cautivaron, y pronto se convirtió en su consorte más influyente. Pero su verdadero poder no residía solo en el afecto del sultán, sino en la habilidad de actuar estratégicamente desde la sombra, anticipando las decisiones políticas y diplomáticas que podrían beneficiar al imperio y asegurar su posición y la de su hijo, Murad III. Durante el reinado de Selim II, Nurbanu Sultan ejerció influencia directa en asuntos de Estado, mediando con visires, embajadores y gobernadores provinciales. Su conocimiento de las intrigas palaciegas, combinado con su talento diplomático, le permitió intervenir en tratados y negociaciones clave, manteniendo el equilibrio del imperio frente a potencias extranjeras. No se trataba solo de manipulación. Nurbanu comprendía la necesidad de un liderazgo estable y fuerte, y utilizaba su posición para guiar decisiones que fortalecieran al Imperio Otomano. Su maternidad fue igualmente estratégica. Murad III Banu, su hijo, heredó no solo el trono, sino también la capacidad de gobernar con el consejo y la orientación de su madre. Nurbanu demostró que la influencia femenina podía trascender generaciones. Su poder no era efímero, sino estructural, cimentado en la astucia, la educación y la planificación cuidadosa de cada movimiento político. Nurbanu Sultan dejó un legado de inteligencia y estrategia que redefinió la percepción del poder femenino en el Imperio Otomano.
Su historia demuestra que incluso en un sistema dominado por hombres, las mujeres podían convertirse en pilares de la política, guardianas del imperio y arquitectas de su destino. Cada acción, cada consejo, cada decisión tomada desde el harén tenía consecuencias que resonaban en palacios, mezquitas y campos de batalla, consolidando su nombre como una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Safiye Sultan nació en Albania y llegó al harén del Imperio Otomano en su juventud. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo la astucia y la paciencia pueden convertir a una mujer en un poder invisible pero decisivo. Safiye ingresó al harén de Murad III y rápidamente comprendió que su influencia no debía buscarse solo en el afecto del sultán, sino en la formación de alianzas estratégicas dentro y fuera del palacio. Con el tiempo, se convirtió en la madre del futuro sultán Mehmed III. Como valide sultán, su posición le otorgó un poder político sin precedentes, que utilizó con gran habilidad para asegurar la estabilidad del imperio y proteger los intereses de su familia. Safiye no solo ejercía influencia sobre su hijo, sino que también intervenía en nombramientos de visires, decisiones diplomáticas y estrategias militares. Su capacidad para leer a los rivales y anticipar movimientos políticos convirtió al harén en un centro de poder estratégico. Safiye también comprendió la importancia de la diplomacia exterior, mantuvo correspondencia con embajadores europeos, negociando tratados que protegieran los intereses del Imperio Otomano y expandieran su influencia. Además, promovió proyectos arquitectónicos y obras de caridad, reforzando la imagen del imperio como una fuerza cultural y política. Su poder, aunque ejercido desde la sombra, era absoluto. Safiye demostraba que la autoridad no siempre se muestra en público. La verdadera fuerza reside en el conocimiento, la estrategia y la habilidad para guiar al gobernante correcto. Bajo su tutela, Mehmed III gobernó con estabilidad, y la influencia de Safiye dejó una huella imborrable en la historia del imperio. Kösem Sultan, nacida Anastasia, llegó al Imperio Otomano desde Grecia, pero su destino la convirtió en una de las mujeres más poderosas de la historia del imperio. Desde su ingreso al harén de Ahmed Ige, su inteligencia, astucia y habilidad para comprender la política la distinguieron de todas las demás. Su ascenso no fue solo cuestión de belleza, sino de estrategia y determinación. Como esposa y posteriormente valide sultán, Kösem se convirtió en la madre de varios sultanes, incluyendo Murad IV y Ibrahim Peries. Su poder se ejerció no solo sobre sus hijos, sino sobre todo el aparato del Estado. Durante décadas, manejó decisiones de gobierno, nombramientos de visires y políticas exteriores, convirtiéndose en la fuerza detrás del trono. Su influencia alcanzó niveles sin precedentes. Era la mujer que podía determinar el rumbo del imperio mientras permanecía en la sombra, usando la maternidad y la inteligencia como herramientas de poder. Kösem también supo manejar las intrigas del harén con mano firme. Ninguna concubina podía desafiar su autoridad sin consecuencias, ninguna alianza podía formarse sin su consentimiento. Su capacidad de anticipar movimientos y neutralizar amenazas internas consolidó su posición. Además, intervino en la economía del imperio, supervisando recursos y asegurando que las provincias respondieran a la autoridad central. Su historia es un ejemplo de cómo la inteligencia, la paciencia y la estrategia pueden convertir a una mujer en una figura histórica capaz de controlar 3 generaciones de sultanes. Kösem Sultan no solo protegió su familia y aseguraba la estabilidad del imperio, sino que también dejó un legado político y cultural que aún hoy se reconoce como un símbolo del poder femenino en la historia otomana. Turhan Sultan nació en Ucrania y llegó al Imperio Otomano como joven cautiva, pero su destino estaba lejos de ser ordinario. Se convirtió en la esposa favorita de Ibrahim I y madre del futuro sultán Mehmed IV. Desde el inicio, Turhan comprendió que el verdadero poder en el palacio no residía únicamente en la belleza ni en el título, sino en la capacidad de influir sobre el sultán y manejar las complejas intrigas del harén.
Tras la muerte de Ibrahim Turhan asumió el rol de valide sultán con Mehmed IV aún niño, lo que le permitió gobernar como regente. Su juventud y determinación contrastaban con las expectativas tradicionales. Debía ser respetuosa y sumisa, pero ella eligió actuar con decisión y autoridad. Turhan reorganizó la administración del palacio, controló los visires y protegió a su hijo de amenazas internas, consolidando su posición como la mujer más poderosa del imperio. Turhan también dejó su marca en la arquitectura y la cultura del imperio, promoviendo la construcción de mezquitas, palacios y escuelas que reflejaban su influencia. Pero su habilidad más notable era política. Sabía cuándo intervenir, a quién favorecer y cómo mantener el equilibrio entre el sultán, los visires y el harén. Cada decisión que tomaba tenía consecuencias de largo alcance, y su reputación creció hasta ser temida y respetada por igual. La historia de Turhan Sultan demuestra que el poder femenino no solo se hereda ni se busca, se conquista a través de inteligencia, coraje y estrategia. Su legado perdura como ejemplo de cómo una mujer pudo desafiar las normas, controlar el destino de un imperio y proteger a su familia, mientras moldeaba la política de su tiempo. El harén del Imperio Otomano no era solo un lugar de lujo, sino un escenario político donde cada sonrisa, mirada y palabra podía determinar destinos. En este escenario, Haseki Hürrem, la favorita del sultán Suleimán, enseñó al mundo cómo el poder podía ejercerse silenciosamente. Su historia ilustra cómo la influencia femenina podía superar los límites de la tradición y transformar la política del imperio. El harén estaba lleno de rivalidades, concubinas competían por la atención del sultán, y cada gesto se interpretaba como una declaración de poder. Hürrem, sin embargo, supo navegar con astucia este entorno, consolidando su posición a través de inteligencia, paciencia y carisma. Su ascenso a esposa legal del sultán no solo rompió normas, sino que también le permitió intervenir en asuntos de Estado, asesorar al sultán y proteger a sus hijos. La influencia de Hürrem abarcaba decisiones políticas, nombramientos de visires y diplomacia internacional. Era consciente de que el poder no siempre debía mostrarse abiertamente. Muchas veces una palabra susurrada en el oído del sultán podía tener más efecto que un decreto público. A través de su habilidad para manejar intrigas, mantener lealtades y anticipar amenazas, Hürrem transformó el harén en un centro de poder estratégico, consolidando su legado y el de su familia. Haseki Hürrem demostró que la fuerza femenina podía ser silenciosa pero decisiva. Sus actos, aunque aparentemente privados, tuvieron repercusiones en todo el imperio, enseñando que la verdadera autoridad puede residir en la inteligencia, la astucia y la capacidad de influir desde la sombra. Su historia abrió un nuevo capítulo en la historia otomana, donde las mujeres podían ser protagonistas en la política, la diplomacia y la estabilidad del imperio. Nurbanu Sultan, esposa de Selim II y madre de Murad III, no solo destacó por su influencia dentro del palacio, sino por su habilidad para manejar la diplomacia exterior desde el interior del harén. En una época donde las mujeres tenían prohibido participar abiertamente en política, Nurbanu entendió que podía ejercer un poder discreto pero profundo. Su educación y astucia le permitieron comunicarse con embajadores y diplomáticos de potencias europeas, negociando tratados y asegurando la estabilidad del imperio sin exponerse públicamente. Cada carta enviada y cada encuentro mediado por ella podía cambiar decisiones cruciales, demostrando que el harén no era solo un lugar de retiro y lujo, sino un centro de poder estratégico. Dentro del palacio, Nurbanu también gestionaba alianzas, resolvía conflictos y supervisaba a las concubinas y sirvientes, asegurando que el entorno del sultán fuese seguro y estable. Su influencia en la política interna y externa se consolidó gracias a su capacidad para anticipar movimientos, neutralizar amenazas y cultivar lealtades tanto en el harén como en los corredores del poder.
Nur Banu Sultan demostró que la fuerza femenina podía trascender las restricciones tradicionales. Su legado no solo se reflejó en la estabilidad de Selim II y Murad III Banu, sino también en la percepción del poder femenino en la corte otomana. Cada acción estratégica que realizaba, aunque silenciosa, tenía repercusiones de largo alcance, mostrando que la inteligencia y la astucia podían ser armas más poderosas que la autoridad visible. Safiye Sultan, madre de Mehmed III, no solo manejaba los asuntos del harén, sino que también ejercía un control absoluto sobre las decisiones políticas del imperio durante la minoría de su hijo. Como Valide Sultan, su posición era única, el sultán podía confiar en ella plenamente, y su influencia abarcaba todos los niveles del gobierno, desde los visires hasta las provincias más lejanas. Durante su regencia, Safiye demostró un talento extraordinario para la política, manejando alianzas internas y externas con precisión quirúrgica. Supervisaba la administración del imperio, intervenía en nombramientos, mediaba en disputas y aseguraba que los intereses de su familia y del Estado estuvieran protegidos. Sus decisiones, aunque tomadas desde la sombra, eran decisivas y moldeaban el rumbo del imperio. Safiye también comprendió la importancia de proyectar estabilidad y poder cultural. Patrocinó obras arquitectónicas, escuelas y proyectos de caridad que fortalecieron la percepción de legitimidad y autoridad de la familia imperial. Su inteligencia estratégica le permitió enfrentarse a rivales, consolidar lealtades y mantener la paz en momentos de crisis política. El control de Safiye Sultan muestra cómo la autoridad femenina podía ser sutil pero efectiva. Su legado perduró no solo en los documentos y tratados que influenció, sino también en la manera en que el imperio entendió el poder del harén, un lugar donde las mujeres podían ser guardianas, estrategas y regentes invisibles. Safiye fue la prueba viviente de que la fuerza de una mujer podía sostener un imperio entero desde la sombra, asegurando la continuidad del poder familiar y la estabilidad del Estado. Turan Sultan, madre de Mehmed IV, no solo heredó el título de Valide Sultan, sino que transformó la posición en un poder absoluto dentro del Imperio Otomano. Al asumir la regencia con su hijo aún niño, Turan demostró que la autoridad femenina podía imponerse incluso en una corte dominada por hombres. Su juventud no fue un obstáculo. Al contrario, le permitió combinar astucia y determinación para controlar visires, administrar recursos y proteger los intereses de su familia. Durante su regencia, Turan reorganizó la administración del palacio, supervisó la educación de Mehmed IV y estableció estrategias para mantener la estabilidad política. Comprendió que el poder requería no solo autoridad directa, sino también influencia silenciosa. Sabía cuándo intervenir en decisiones políticas y cómo manejar a los rivales dentro del harén y del gobierno. Su legado también se refleja en la arquitectura y la cultura. Turan promovió la construcción de mezquitas, palacios y escuelas, consolidando la imagen de un imperio fuerte y estable. Su influencia trascendió generaciones, mostrando que la maternidad y la inteligencia podían combinarse para ejercer un control efectivo y duradero sobre el destino del imperio. Turan Sultan demostró que la fuerza femenina podía ser estratégica, decisiva y transformadora. Su historia es un ejemplo de cómo una mujer pudo consolidar poder, proteger a su familia y dejar una huella imborrable en la política, la cultura y la historia del Imperio Otomano. Kösem Sultan, nacida Anastasia, alcanzó un nivel de poder sin precedentes en la historia otomana al convertirse en madre de varios sultanes y ejercer influencia directa durante sus reinados. Desde su ingreso al harén de Ahmed I, demostró una inteligencia y capacidad estratégica excepcionales, comprendiendo que su posición le permitiría controlar el destino del imperio desde la sombra. Como Valide Sultan, Kösem ejerció regencia sobre Murad IV y posteriormente sobre su hermano Ibrahim Ejesen, asegurando que la autoridad del trono permaneciera estable incluso durante periodos de inestabilidad. Su habilidad para manejar visires, concubinas y diplomáticos le permitió mantener el equilibrio del poder en el palacio, mientras protegía los intereses de su familia.
Kösem también supo intervenir en asuntos exteriores y económicos, mostrando que la maternidad y la estrategia podían combinarse para influir en todas las capas del gobierno. Sus decisiones afectaron la política, la economía y la estabilidad del imperio, demostrando que una mujer, incluso limitada por las normas sociales, podía convertirse en la figura central del poder. Su vida refleja cómo el liderazgo femenino podía ser sutil, pero implacable. Cada consejo dado, cada intervención planificada y cada alianza formada fortalecieron su influencia y consolidaron su legado histórico. Kösem Sultan se convirtió en un símbolo del poder femenino en el Imperio Otomano, mostrando que la inteligencia, la paciencia y la estrategia podían cambiar el curso de un imperio entero. Turan Sultan, madre de Mehmed IV, no solo consolidó su poder político, sino que dejó una marca cultural indeleble en el Imperio Otomano. Consciente de que su autoridad podía trascender generaciones, decidió invertir su influencia en obras que simbolizaran estabilidad, devoción y poder. Su enfoque en la arquitectura y la cultura fortaleció la imagen de la dinastía y consolidó su legado como valide sultán. Entre sus proyectos más destacados se encontraba la construcción de mezquitas, palacios y escuelas, que no solo embellecían Estambul, sino que también servían como instrumentos de legitimidad política y cohesión social. Cada edificio era una manifestación tangible de su influencia y un recordatorio de que la maternidad y la astucia podían combinarse para moldear el futuro del imperio, pero su verdadero poder residía en su habilidad para equilibrar la autoridad política y cultural. Mientras supervisaba la regencia de Mehmed IV y Turan manejaba visires, mediaba conflictos y controlaba la administración del palacio. Su influencia aseguraba que las decisiones estratégicas y diplomáticas se ejecutaran con eficiencia, mientras que sus obras públicas consolidaban su prestigio y respeto entre la población. La historia de Turan Sultan demuestra que el poder femenino no solo se ejerce en política, también puede construirse en piedra, cultura y educación. Su legado refleja cómo una mujer podía cambiar la cara del imperio, combinando astucia, estrategia y visión cultural para asegurar la estabilidad y la prosperidad del Estado. Kösem Sultan no solo controló a sus hijos y al harén, sino que también dominó la política interna y externa mediante alianzas estratégicas. Su habilidad para identificar aliados, anticipar movimientos de rivales y consolidar apoyos dentro del palacio fue clave para mantener la estabilidad del Imperio Otomano durante periodos de crisis. Su influencia se extendía a los visires, diplomáticos y miembros del harén, quienes reconocían su autoridad y sabían que cualquier decisión importante pasaba por su consejo. Kösem comprendió que el verdadero poder residía en la combinación de maternidad, inteligencia y estrategia. Podía proteger a su familia y moldear el gobierno mientras permanecía en la sombra. Además de su papel político, Kösem supervisaba la economía del imperio, asegurando que las provincias respondieran al poder central y que los recursos fluyeran hacia proyectos clave. Su capacidad de equilibrio entre el poder directo y la influencia silenciosa convirtió al harén en un centro de decisiones cruciales, donde cada gesto y cada palabra tenían repercusiones políticas. La historia de Kösem Sultan demuestra que el liderazgo femenino en el Imperio Otomano podía ser sutil pero decisivo. Sus decisiones afectaron la política, la diplomacia y la administración del Estado, consolidando su reputación como una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Tras asumir la regencia durante la minoría de Mehmed IV, Turan Sultan se enfrentó a un imperio lleno de intrigas, rivalidades y tensiones internas. Su juventud podría haber sido percibida como un obstáculo, pero Turhan convirtió su energía, inteligencia y determinación en herramientas de poder. Comprendió que para mantener la estabilidad del imperio debía actuar con firmeza y astucia, controlando visires, concubinas y miembros del harén. Su estrategia incluía la reorganización administrativa del palacio,
el fortalecimiento de lealtades y la supervisión de decisiones cruciales que afectaban a todo el imperio. Turhan sabía que la autoridad femenina requería delicadeza y fuerza a la vez. Cualquier error podría debilitar su posición y la seguridad de su hijo. Además de su influencia política, Turhan promovió proyectos culturales y religiosos, incluyendo la construcción de mezquitas y escuelas, consolidando la legitimidad de su regencia ante la población. Su habilidad para equilibrar la política interna y la diplomacia silenciosa fue fundamental para garantizar que Mehmed IV creciera bajo una guía sólida y un entorno estable. La historia de Turhan Sultan muestra que la maternidad, combinada con inteligencia y estrategia, podía convertirse en una fuerza capaz de sostener un imperio. Su legado no solo se refleja en las decisiones políticas y la estabilidad que garantizó, sino también en la visión cultural y administrativa que dejó a generaciones futuras. Qasem Sultan alcanzó un poder sin precedentes al dominar las decisiones políticas del Imperio Otomano durante los reinados de Murad IV, Ibrahim I y Mehmed IV. Su habilidad para manejar el harén, controlar visires y supervisar la administración del Estado convirtió al palacio en un centro de estrategia política, donde cada movimiento estaba cuidadosamente calculado. Desde su posición como valide sultán, Qasem supo equilibrar la autoridad directa con la influencia silenciosa, interviniendo en nombramientos de funcionarios, decisiones diplomáticas y estrategias militares. Su fuerza residía en la combinación de maternidad, inteligencia y habilidad para anticipar movimientos de rivales. Cada acción estaba diseñada para consolidar la estabilidad del imperio y proteger los intereses de su familia. Qasem también supervisaba la economía y las provincias, asegurando que los recursos fluyeran correctamente y que la autoridad central se mantuviera fuerte. Su control del harén y la administración del Estado la convirtió en la figura decisiva detrás del trono, demostrando que el verdadero poder podía ejercerse desde la sombra, sin necesidad de ocupar públicamente el lugar del sultán. Su legado es un ejemplo de cómo la fuerza femenina podía sostener un imperio entero, moldeando la política, la diplomacia y la administración durante décadas. Qasem Sultan demostró que la inteligencia, la estrategia y la paciencia eran más poderosas que la autoridad visible, dejando una huella imborrable en la historia otomana. Turan Sultan, como Valid Sultan y regente de Mehmed IV, comprendió que el verdadero poder requería controlar no solo al sultán, sino también a los visires, cortesanos y administradores del imperio. Su habilidad para gestionar las intrigas internas del palacio convirtió la regencia en una estructura eficiente, donde cada decisión se ejecutaba con precisión y las lealtades se mantenían firmes. Durante su regencia, Turan supervisaba personalmente las reuniones con visires y cortesanos, analizando cada informe y anticipando posibles conflictos. Su juventud le daba energía, pero su inteligencia y astucia eran las que realmente consolidaban su autoridad. Sabía cuándo intervenir y cuándo dejar que el sultán actuara, equilibrando la autoridad directa con la influencia silenciosa que le permitía mantener la estabilidad del imperio. Además de la política interna, Turan supervisaba la educación de Mehmed IV. Su habilidad para combinar maternidad y liderazgo político estableció un estándar de regencia femenina que trascendió generaciones, mostrando que las mujeres podían ser arquitectas del destino del imperio desde la sombra. La historia de Turan Sultan refleja cómo el poder femenino podía ser efectivo y duradero cuando se aplicaba con inteligencia, paciencia y visión estratégica. Su legado no solo se ve en la estabilidad del gobierno, sino también en la cultura de respeto y lealtad que cultivó dentro del palacio. Qasem Sultan demostró que el poder femenino podía sostener no solo la regencia, sino la administración completa de un imperio. Desde su posición de valide sultán, supervisó decisiones estratégicas que abarcaban economía, política, diplomacia y relaciones internas del palacio.
Su influencia no era visible para todos, pero cada acción suya tenía un impacto profundo en el destino del Imperio Otomano. Su fortaleza radicaba en la planificación y la anticipación. Kösem manejaba visires y funcionarios con precisión, asegurando que los recursos del imperio fluyeran correctamente y que la autoridad central permaneciera fuerte. Cada nombramiento, cada decreto y cada tratado pasaban por su consejo, demostrando que el poder femenino podía ser silencioso pero decisivo. Además, Kösem entendía la importancia de proteger a su familia mientras fortalecía la legitimidad de su influencia. Sus hijos, Murat IV e Ibrahim I, recibieron educación y guía política bajo su supervisión, garantizando que crecieran preparados para gobernar. La combinación de maternidad y estrategia convirtió al harén en un centro de decisiones que afectaba directamente la estabilidad y la política del imperio. La historia de Kösem Sultan revela que el liderazgo femenino en el Imperio Otomano podía ser tan sólido y efectivo como cualquier autoridad pública. Su legado demuestra que la inteligencia, la paciencia y la estrategia podían sostener un imperio entero desde la sombra, consolidando su reputación como una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Turhan Sultan, madre de Mehmet IV, entendió que el poder de una regente dependía no solo de la autoridad formal, sino de su capacidad para proteger el trono de amenazas internas. Rivales dentro del harén, visires ambiciosos y facciones políticas podían poner en riesgo la estabilidad del imperio, y Turhan aprendió a anticipar cada movimiento. Su estrategia incluía el monitoreo constante de visires y cortesanos, la formación de alianzas discretas y la supervisión del comportamiento del harén. Cada decisión estaba calculada para neutralizar amenazas y mantener la cohesión de la corte. Turhan combinaba astucia política con inteligencia emocional, comprendiendo que la autoridad femenina se fortalecía cuando la lealtad se cultivaba cuidadosamente y el poder se ejercía con precisión. Además, Turhan guiaba a Mehmet IV en el arte del gobierno y la diplomacia, asegurándose de que creciera preparado para enfrentar desafíos políticos. Su influencia silenciosa y efectiva permitió que el imperio permaneciera estable durante la minoría de su hijo, consolidando su posición como una de las regentes más poderosas de la historia otomana. El legado de Turhan Sultan demuestra que la autoridad femenina puede ser estratégica, paciente y decisiva. Su habilidad para proteger el trono y garantizar la estabilidad del imperio desde la sombra la convirtió en un ejemplo icónico de liderazgo femenino en la historia otomana. Kösem Sultan comprendió que la verdadera fuerza de una regente se mide por su habilidad para asegurar la continuidad del poder familiar. Durante los reinados de Murad IV, Capo Rosento, Ibrahim I y Mehmed IV, su influencia fue decisiva para mantener la estabilidad del trono y prevenir disputas de sucesión que podrían debilitar el imperio. Su estrategia se basaba en la educación de sus hijos, la supervisión del harén y la manipulación de los visires y funcionarios. Cada nombramiento y cada decisión diplomática eran evaluados para proteger los intereses de la familia imperial y asegurar que el poder permaneciera concentrado en quienes ella consideraba legítimos herederos. Kösem también entendía la importancia de proyectar autoridad cultural y política. Sus decisiones fortalecían la legitimidad del trono y demostraban que la inteligencia y la estrategia femenina podían ser decisivas en la historia del imperio. Su capacidad de anticipar movimientos, neutralizar rivales y consolidar alianzas internas convirtió al harén en un verdadero centro de poder, donde las decisiones privadas tenían repercusiones públicas de gran alcance. La historia de Kösem Sultan revela cómo el liderazgo femenino podía moldear la política, proteger el legado familiar y garantizar la estabilidad del imperio. Su influencia silenciosa y calculada demostró que una mujer, incluso en un entorno dominado por hombres, podía controlar el destino de un imperio entero desde la sombra. Turhan Sultan, durante la regencia de Mehmed IV, comprendió que la estabilidad del imperio dependía de su control sobre el Consejo Imperial y la administración del Estado. La regente sabía que visires ambiciosos y cortesanos podían intentar socavar la autoridad del sultán niño,
por lo que su estrategia se basaba en la vigilancia constante y la construcción de alianzas discretas. En cada reunión del Consejo Imperial, Turan estaba presente para supervisar decisiones, escuchar informes y ofrecer consejos estratégicos. Su influencia no era solo simbólica, los visires reconocían su autoridad y tomaban decisiones considerando sus observaciones. Al mismo tiempo, educaba a Mehmed IV en diplomacia y gobierno, preparándolo para asumir plenamente el trono. Turan también supervisaba la implementación de políticas económicas y militares, asegurando que los recursos del imperio se utilizaran eficazmente y que las provincias permanecieran leales al centro. Su combinación de poder maternal y estrategia política consolidó la regencia como un ejemplo de liderazgo femenino efectivo. La historia de Turan Sultan demuestra que el control del Consejo Imperial y la supervisión directa del poder administrativo eran herramientas esenciales para que una mujer pudiera mantener la estabilidad y la autoridad del imperio desde la sombra. Su legado combina astucia, inteligencia y visión estratégica, dejando una marca duradera en la historia otomana. Kösem Sultan no solo ejercía poder dentro del palacio, también utilizaba su posición para influir en la política internacional. Durante los reinados de Murad IV, Ibrahimia y Mehmed IV, ella estableció canales de comunicación con embajadores europeos y potencias vecinas, asegurando que el imperio mantuviera estabilidad política y alianzas estratégicas. Desde el harén, Kösem recibía y evaluaba cartas diplomáticas, aconsejaba a sus hijos sobre tratados y supervisaba negociaciones con embajadores. Su conocimiento de la política internacional le permitió anticipar conflictos, mediar disputas y consolidar la posición del imperio en Europa y el Mediterráneo. Aunque su influencia era silenciosa, sus decisiones tenían repercusiones directas y significativas en la estabilidad y expansión del poder otomano. Además, Kösem comprendía que la diplomacia no solo dependía de tratados formales, sino de la percepción y la gestión de la información. Supervisaba cuidadosamente lo que llegaba al sultán, seleccionando qué consejos y advertencias eran relevantes para proteger los intereses del Estado y de su familia. La historia de Kösem Sultan demuestra que el liderazgo femenino podía trascender fronteras y afectar directamente la política internacional. Su capacidad para combinar estrategia, diplomacia y maternidad consolidó su reputación como una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano, capaz de influir en el destino del Estado desde la sombra del harén. Turan Sultan comprendió que la autoridad de un sultán joven no era suficiente sin una formación adecuada. Como regente de Mehmed IV, su papel incluía asegurarse de que su hijo desarrollara las habilidades necesarias para gobernar un imperio tan vasto como el otomano. Su estrategia combinaba educación, disciplina y exposición gradual a la administración del Estado. Turan supervisaba personalmente la instrucción del sultán, seleccionando tutores expertos en historia, derecho, diplomacia y estrategia militar. Cada lección estaba diseñada para fortalecer la comprensión del gobierno, la política y la gestión de conflictos. Más allá del aprendizaje formal, Turan enseñaba a Mehmed IV a leer situaciones políticas, anticipar movimientos de visires y comprender la importancia de la diplomacia. Además, Turan entendía que la educación del sultán también debía incluir la gestión del harén y la corte, asegurando que aprendiera a equilibrar autoridad y tacto. Su guía directa convirtió al joven Mehmed IV en un líder preparado para asumir el trono con confianza, mientras ella mantenía la estabilidad del imperio desde la regencia. El legado de Turan Sultan como educadora y regente muestra que el liderazgo femenino no se limita a la política visible. Su influencia formativa garantizó que el poder se transmitiera de manera sólida y estratégica, demostrando que la maternidad y la inteligencia podían combinarse para moldear el futuro de un imperio. Kösem Sultan demostró su capacidad para enfrentar crisis políticas y administrativas durante los reinados de Murad IV, Ibrahima y Mehmed IV. Su experiencia y astucia le permitieron anticipar problemas internos,
gestionar conflictos entre visires y garantizar que la autoridad del sultán se mantuviera intacta, incluso en los momentos más difíciles. Cuando surgían tensiones en el palacio o en provincias, Kösem intervenía de manera estratégica, supervisaba la distribución de recursos, tomaba decisiones sobre nombramientos clave y mediaba entre facciones rivales, asegurando que la estabilidad y la lealtad se mantuvieran. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para proteger tanto a su familia como al Estado, mostrando que la autoridad femenina podía ser tan efectiva como la del sultán. Kösem también entendía que el poder dependía de la percepción, proyectaba seguridad y control dentro del palacio y hacia los visires, mientras manejaba los asuntos internos de manera silenciosa pero decisiva. Su habilidad para combinar diplomacia, estrategia y maternidad consolidó su reputación como una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La historia de Kösem Sultan revela cómo el liderazgo femenino podía sostener un imperio entero. Su capacidad para manejar crisis y mantener la estabilidad política demostró que la inteligencia, la estrategia y la paciencia podían ser más poderosas que la autoridad visible. Turan Sultan comprendió que el control del palacio era tan importante como la administración del imperio. Durante la minoría de Mehmed IV, su habilidad para manejar conflictos internos entre visires, cortesanos y miembros del harén fue crucial para mantener la estabilidad política. Cada decisión debía ser precisa, un error podía debilitar su autoridad y poner en riesgo al sultán niño. Su estrategia incluía supervisar reuniones delicadas, mediar disputas entre facciones y fortalecer alianzas discretas dentro del palacio. Turan combinaba la autoridad directa con la persuasión, entendiendo que la lealtad no se podía imponer únicamente mediante órdenes. También educaba a Mehmed IV en cómo manejar intrigas y diplomacia interna, preparándolo para liderar un imperio complejo y diverso. La influencia de Turan se extendía más allá de la política, supervisaba proyectos culturales y religiosos, lo que reforzaba su legitimidad ante la población y visires. Su liderazgo demostraba que una mujer podía ejercer poder con eficacia, combinando maternidad, inteligencia y estrategia para garantizar la estabilidad y la cohesión del imperio. El legado de Turan Sultan resalta cómo la diplomacia interna y el manejo de conflictos pueden ser tan decisivos como la autoridad formal. Su enfoque estratégico permitió que el imperio permaneciera unido y preparado para enfrentar desafíos futuros. Kösem Sultan no solo ejercía poder político dentro del palacio, sino que también tenía influencia en decisiones militares estratégicas durante los reinados de Murad IV, Ibrahim I y Mehmed IV. Su conocimiento de la administración y la política le permitía asesorar sobre campañas, recursos y asignación de tropas, demostrando que el liderazgo femenino podía extenderse incluso al ámbito militar. Desde el harén, Kösem supervisaba informes de visires y comandantes, evaluaba la situación en las provincias y recomendaba estrategias para mantener la seguridad del imperio. Su influencia era silenciosa pero decisiva. Cada consejo afectaba la planificación de campañas y la distribución de recursos, asegurando que el poder central se mantuviera fuerte y cohesionado. Además, Kösem entendía la importancia de preparar a sus hijos para asumir decisiones críticas. Los sultanes aprendían a interpretar información estratégica, evaluar riesgos y considerar consecuencias políticas antes de actuar. Su liderazgo demostraba que la combinación de maternidad, diplomacia y visión estratégica podía sostener un imperio en tiempos de guerra y crisis. El legado de Kösem Sultan muestra que la autoridad femenina podía abarcar política, diplomacia y estrategia militar. Su capacidad para influir en decisiones de guerra consolidó su reputación como una de las mujeres más poderosas de la historia otomana, capaz de proteger y fortalecer el imperio desde la sombra. Turan Sultan comprendió que la estabilidad del imperio otomano dependía no solo de la política y la diplomacia, sino también del control económico. Durante la regencia de Mehmed IV,
supervisó cuidadosamente la administración de recursos, impuestos y comercio, asegurando que el imperio funcionara de manera eficiente y que las provincias cumplieran con sus obligaciones financieras. Su estrategia incluía reuniones periódicas con visires y administradores, revisión de informes fiscales y planificación de inversiones en infraestructura, como mezquitas, escuelas y palacios. Turan entendía que la riqueza del imperio era la base del poder político y que la lealtad de los funcionarios y provincias se mantenía a través de la prosperidad y la justicia económica. Además, educaba a Mehmed IV en asuntos financieros y comerciales, enseñándole la importancia de la planificación económica, la recaudación de impuestos y la gestión de recursos para fortalecer la autoridad central. Su influencia garantizó que el imperio mantuviera estabilidad y prosperidad durante periodos de minoría y transición. El legado de Turan Sultan demuestra que el liderazgo femenino podía abarcar la economía y la administración de recursos estratégicos. Su capacidad para combinar maternidad, inteligencia y gestión económica consolidó su poder y garantizó la continuidad del imperio bajo su regencia. Kösem Sultan entendió que el poder del imperio también se consolidaba a través de la cultura y la educación. Durante los reinados de Murad IV, Ibrahima y Mehmed IV, promovió proyectos de construcción de escuelas, bibliotecas y centros de aprendizaje, así como la creación de obras artísticas que fortalecieran la identidad cultural otomana. Su influencia se manifestó en la selección de arquitectos, maestros y artistas, supervisando que cada proyecto reflejara la grandeza del imperio y el prestigio de la familia real. Kösem también fomentaba la educación de sus hijos en literatura, historia y ciencias, asegurándose de que crecieran con un profundo conocimiento de la cultura y la política de su tiempo. Además, comprendía que la promoción de la cultura fortalecía la legitimidad del trono y generaba respeto tanto en la población como entre visires y diplomáticos. Cada edificio, obra de arte y escuela patrocinada por Kösem era un recordatorio tangible de su visión y liderazgo. El legado de Kösem Sultan demuestra que la autoridad femenina podía abarcar la política, la estrategia y la promoción cultural. Su capacidad para influir en la educación y el arte consolidó su poder y dejó una huella duradera en la historia del Imperio Otomano. Turan Sultan entendió que la estabilidad del imperio no dependía únicamente de su autoridad, sino también de la seguridad de su familia. Durante la regencia de Mehmed IV, su estrategia se centró en proteger al joven sultán de amenazas internas, facciones rivales y posibles intentos de derrocamiento. Cada decisión estaba cuidadosamente calculada para salvaguardar el trono y garantizar la continuidad de la dinastía. La regente supervisaba la vida del harén y del palacio, asegurándose de que ningún miembro de la corte pudiera conspirar contra su hijo. Además, fortalecía lealtades mediante alianzas discretas con visires y administradores clave, creando una red de apoyo que protegía al sultán. Turan también enseñaba a Mehmed IV cómo identificar riesgos y manejar conflictos, preparando al futuro líder para gobernar con seguridad y eficacia. Su habilidad para combinar maternidad, estrategia política y diplomacia interna convirtió a Turan Sultan en una figura clave de la estabilidad del Imperio Otomano. El equilibrio entre autoridad y discreción le permitió consolidar su poder mientras protegía a su familia y aseguraba el legado de la dinastía. El liderazgo de Turan demuestra que la protección de la familia y la astucia política podían ser tan decisivas como la fuerza militar, consolidando su reputación como una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Kösem Sultan sabía que para mantener la estabilidad del imperio debía tener influencia directa sobre los visires y la administración central. Durante los reinados de Murad IV, Ibrahima y Mehmed IV, su capacidad para controlar nombramientos, supervisar decisiones y mediar disputas internas fue clave para mantener el poder de la familia imperial. Desde el harén, Kösem evaluaba la lealtad de los funcionarios, imponía sanciones cuando era necesario y recompensaba a los visires que demostraban fidelidad. Su intervención silenciosa aseguraba que la autoridad del sultán permaneciera intacta y que el imperio continuara funcionando de manera eficiente incluso durante periodos de crisis o minoría de los sultanes.
Además, Kösem combinaba esta supervisión con la educación política de sus hijos, enseñándoles a evaluar riesgos, interpretar informes y anticipar problemas administrativos. Su estrategia consolidaba la posición de la familia real y fortalecía la centralización del poder, demostrando que la inteligencia femenina podía sostener un imperio sin necesidad de ocupar un cargo formal visible. El legado de Kösem Sultan revela cómo la influencia sobre los visires y la administración central permitió que una mujer controlara el destino político del Imperio Otomano. Su liderazgo demuestra que la autoridad estratégica y la gestión cuidadosa de los recursos humanos son fundamentales para la estabilidad y el poder duradero. Turan Sultan comprendió que el poder del sultán niño dependía de la solidez de las alianzas internas. Durante la regencia de Mehmed IV, su estrategia se centró en establecer relaciones de confianza con visires, cortesanos y líderes de provincias, asegurando que su autoridad y la del joven sultán fueran respetadas. Cada alianza se construía cuidadosamente. Turan identificaba líderes clave, evaluaba su lealtad y ofrecía incentivos o responsabilidades estratégicas que fortalecieran el centro del poder. Además, mantenía un equilibrio delicado entre la autoridad formal y la persuasión, comprendiendo que la lealtad se consolidaba mejor a través del respeto y la gratitud que mediante la intimidación. Turan también enseñaba a Mehmed IV cómo establecer sus propias relaciones políticas, guiándolo en la comprensión de la influencia y la diplomacia necesarias para un liderazgo efectivo. Su habilidad para combinar maternidad, diplomacia interna y estrategia política consolidó su posición como una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. El legado de Turan Sultan demuestra que el poder femenino podía sostener la estabilidad del imperio mediante la construcción de redes estratégicas, combinando inteligencia, visión política y tacto diplomático. Kösem Sultan entendió que la estabilidad del Imperio Otomano también dependía de las relaciones exteriores. Durante los reinados de Murad IV, Ibrahim y Mehmed IV, supervisó cuidadosamente la diplomacia con estados vecinos, incluyendo Europa, Persia y territorios árabes, asegurando que los intereses del imperio se protegieran y se mantuviera la paz cuando fuera posible. Desde el harén, Kösem revisaba cartas diplomáticas, analizaba informes de embajadores y aconsejaba sobre tratados y acuerdos estratégicos. Su intervención garantizaba que las decisiones del sultán fueran acertadas y que la autoridad otomana se proyectara con firmeza y prudencia. La influencia femenina sobre la política exterior se volvía, así, un pilar crucial de la seguridad y prosperidad del imperio. Kösem también enseñaba a sus hijos a interpretar la política internacional, evaluar riesgos y considerar las alianzas estratégicas antes de tomar decisiones. Su liderazgo demostraba que la inteligencia, la estrategia y la visión femenina podían sostener la paz y consolidar la posición del imperio en un contexto internacional complejo. El legado de Kösem Sultan revela cómo la influencia femenina podía alcanzar más allá del palacio, afectando la política internacional y protegiendo los intereses del Estado sin necesidad de ocupar un cargo visible. Turan Sultan entendió que el poder no se mantiene solo con autoridad formal, requería constancia, estrategia y vigilancia. Durante la regencia de Mehmed IV, enfrentó momentos críticos de inestabilidad política, tensiones entre visires y desafíos internos que podrían haber debilitado la posición del sultán niño. Su estrategia consistía en anticipar movimientos de facciones rivales y neutralizar amenazas antes de que se materializaran. Turan supervisaba cuidadosamente cada decisión del Consejo Imperial y manejaba la comunicación dentro del harén para evitar conflictos internos. Además, fomentaba la lealtad mediante recompensas estratégicas y la eliminación silenciosa de opositores, demostrando un equilibrio entre prudencia y autoridad. Turan también continuaba educando a Mehmed IV en liderazgo y diplomacia, asegurando que el joven sultán desarrollara confianza y comprensión política. Su influencia permitió que la transición hacia el gobierno efectivo del sultán fuera ordenada y segura,
consolidando su legado como regente y protectora del trono. El liderazgo de Turan Sultan demuestra que el poder femenino podía sostener la estabilidad del imperio en tiempos difíciles, combinando maternidad, inteligencia política y vigilancia estratégica para asegurar la continuidad de la dinastía. Kösem Sultan no solo buscó mantener el poder y la estabilidad política, también entendió que un legado duradero requería dejar una huella cultural en el imperio. Durante los reinados de Murad IV, Ibrahim Evuma y Mehmed IV, promovió la construcción de edificios públicos, escuelas, bibliotecas y proyectos artísticos que reflejaran la grandeza del imperio y el prestigio de la familia real. Su influencia en la cultura era estratégica. Cada escuela y biblioteca fortalecía la educación, formaba a futuros líderes y consolidaba la identidad otomana. Además, sus decisiones artísticas y arquitectónicas proyectaban poder y sofisticación, asegurando que la población reconociera el liderazgo de la familia imperial. Kösem también fomentaba la educación y la formación intelectual de sus hijos, preparando a sultanes instruidos y culturalmente conscientes. La habilidad de Kösem para combinar poder político, diplomacia y patrocinio cultural demostró que la autoridad femenina podía trascender la política cotidiana, moldeando la identidad y el legado del imperio. Su visión estratégica y cultural consolidó su reputación como una de las mujeres más influyentes en la historia otomana. El legado de Kösem Sultan es un ejemplo de cómo la inteligencia, la visión y la estrategia femenina pueden dejar huella no solo en la política, sino también en la educación, el arte y la cultura de un imperio entero. El tiempo de regencia de Turhan Sultan estaba llegando a su fin. Su principal desafío era asegurar que Mehmed IV asumiera el trono con seguridad, confianza y autoridad. La transición de poder no era solo ceremonial, debía garantizar que los visires, cortesanos y funcionarios respetaran la autoridad del joven sultán y que el imperio permaneciera estable. Turhan combinó enseñanza directa con supervisión estratégica. Durante meses orientó a Mehmed IV en la toma de decisiones, en la interpretación de informes del Consejo y en la gestión de conflictos internos. Además, fortaleció alianzas clave dentro del palacio y las provincias, asegurando que la lealtad hacia el trono se mantuviera intacta incluso después de que ella cediera la regencia. El día de la transición, Turhan apareció no solo como madre, sino como estratega consumada. Su influencia silenciosa había preparado al sultán para liderar un imperio vasto y complejo. Su legado demuestra que el liderazgo femenino podía moldear no solo el presente del imperio, sino también garantizar su continuidad a través de generaciones. Kösem Sultan y Turhan Sultan son recordadas como dos de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Sus acciones trascendieron los límites del harén y del palacio, influyendo en la política, la economía, la diplomacia y la cultura del imperio. A través de su inteligencia, visión estratégica y liderazgo materno, aseguraron la estabilidad del sultanato y moldearon generaciones de sultanes. Kösem Sultan dejó un legado de diplomacia internacional, cultura y educación. Turhan Sultan consolidó la autoridad interna, protegió al sultán y enseñó liderazgo efectivo. Juntas demostraron que la influencia femenina podía sostener un imperio vasto, equilibrando poder político, control administrativo y visión cultural. El imperio prosperó gracias a su capacidad para combinar maternidad y estrategia. Ambas mujeres mostraron que la autoridad no siempre necesita ocupar el trono. Su poder estaba en la habilidad de influir, guiar y transformar, dejando una huella duradera en la historia. Hoy, su historia inspira a entender que el liderazgo femenino puede ser silencioso pero decisivo, inteligente y estratégico, y que incluso en sociedades históricamente patriarcales, las mujeres pueden cambiar el curso de la historia y consolidar imperios. Su legado continúa vivo en cada decisión política, proyecto cultural y estrategia de poder que ellas inspiraron. Hemos recorrido juntos la vida y el legado de Kösem Sultan y Turhan Sultan,
dos de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Sus decisiones, estrategias y visión transformaron un imperio y aseguraron la continuidad de la dinastía, demostrando que el liderazgo puede manifestarse de formas silenciosas pero decisivas. Desde la protección de sus hijos hasta la influencia sobre visires, la diplomacia internacional y la promoción cultural, estas mujeres mostraron que la inteligencia, la estrategia y la maternidad podían combinarse para sostener un imperio completo. Su legado es prueba de que el poder no siempre se mide por títulos oficiales, sino por la habilidad de influir, enseñar y transformar. Al concluir este viaje, recordemos que la historia del Imperio Otomano no solo está escrita por los sultanes, sino también por las mujeres que maniobraron entre la política, la cultura y la educación para dejar una huella imborrable. Kösem Sultan y Turhan Sultan nos enseñan que la fuerza femenina puede cambiar el curso de la historia, incluso en los contextos más desafiantes. Que estas historias nos inspiren a reconocer y valorar la influencia de las mujeres en todos los ámbitos del poder y la sociedad. Gracias por acompañarnos en este recorrido fascinante por el corazón del Imperio Otomano y la historia de sus mujeres más poderosas.